clase de hoy. Vamos a recapitular un poquito de lo que hemos llevado en la anterior clase. Para los que no vinieron y para los que no han alcanzado igual a tomar las fotitos. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a ver todo lo que es el equilibrio del aparato respiratorio, que básicamente, como dijimos, su principal función es el intercambio gaseoso, ¿no? El de introducir al cuerpo oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Con todo esto se alcanza un equilibrio dinámico. De la presión parcial de oxígeno es bien importante porque gracias a esta presión, por simple difusión o por difusión pasiva, como hablamos, se va a producir este intercambio en los alvéolos, que la presión es 100 milímetros de mercurio y a nivel de las arterias pulmonares es 40 milímetros de mercurio. Entonces, por esta diferencia de presión es donde se intercambia todo lo que es aire y dióxido de carbono. Hablamos también de la proteína hemoglobina, que es muy importante ya que aumenta en un 70% la capacidad de transportar oxígeno a toda la economía de nuestro organismo. También vimos que es muy importante para el intercambio de dióxido de carbono que este dióxido se convierta en diferentes sustancias químicas para que haya un buen transporte. En un 70% este dióxido de carbono es transportado por medio de bicarbonato, en un 20 a 25% por carbaminohemoglobina, que es la unión con la hemoglobina más el dióxido de carbono, y de 5 a 10% por plasma. También hablamos del sistema de entrega o de oferta de oxígeno que está dado por los pulmones y el aparato circulatorio, y dijimos que los pulmones proporcionan oxígeno a los tejidos dependiendo de diferentes factores, ¿no? Que los tocamos. Eso lo vamos a pasar. Hablamos de la hipercapnia y de la cianosis, ¿no? De la hipercapnia es el exceso de dióxido de carbono en fluidos corporales, y de la cianosis, que es la cantidad excesiva de hemoglobina desoxigenada. Y hablamos de los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, donde están el pH, la temperatura y la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Hablamos del fenómeno de Bohr, hablamos de las diferentes enfermedades, de las más significativas, que es el enfisema pulmonar, la neumonía, la telectasia y el asma. ¿No? Dijimos que el enfisema pulmonar es el exceso de aire en los pulmones debido a varios factores. Entre ellos tenemos 3 acontecimientos fisiopatológicos, que son la infección crónica y la obstrucción de las vías aéreas. También vimos la neumonía, que es una complicación de un resfrío común, ¿no? Donde alcanza en su último estadio al proceso inflamatorio pulmonar, donde los alvéolos se llenan de líquido. Vimos la neumonía bacteriana, la telectasia, que es el colapso de alvéolos, y vimos el asma, ¿no? Que es una causa común en nuestro medio. El asma se afecta más o menos al 3 hasta el 5% de nuestra población, más que todo por la altura en que vivimos. La causa común son reacciones alérgicas. Son 2 tipos de asma que vimos, el alérgico y el asma no alérgico. El alérgico, que está causado por alérgenos, y el asma no alérgico por irritantes. Vimos el mecanismo del asma, todo lo que pasa en los bronquios, ¿no? Que es el edema localizado de paredes y el espasmo del músculo. Los principales síntomas del asma son la sibilancia, la disnea, la opresión torácica y la tos persistente. Y esto que es bien común ver, que son los corticoides inhalatorios. Más que todo vemos al salbutamol, que es muy común en nuestro medio porque es un medicamento económico que es fácil de conseguir, ¿no? También vemos el tratamiento que se basa en inmunoterapia, en broncodilatadores,
Y el básico, si es que alguno de nosotros tenemos algún pariente que tiene asma, evitar los factores irritantes, ¿no? Si tenemos asma alérgico debido al pelito de algún animal, evitar los animales. Si tenemos asma debido al polvo, obviamente tener la casa limpia. Lo que hay que hacer de inicio es abordar este caso y hacer una interconsulta con un alergólogo. Ahora ya hay pruebas donde podemos discriminar a qué tiene nuestro paciente alergia y podemos hacer el tratamiento posterior. Para empezar, ir a la última parte de lo que es el aparato respiratorio, vamos a decir que todo lo que estamos hablando se resume en este cuadrito. ¿Qué quiere decir? Que en los pulmones, ¿no?, el oxígeno se pega a la hemoglobina. Como estamos viendo, el oxígeno ingresa a la hemoglobina, esta hemoglobina está en los eritrocitos y el eritrocito está en sangre. Todo esto pasa a la economía del cuerpo humano, donde el oxígeno se une a la hemoglobina y va viajando por todo el sistema de nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio y posteriormente llega a los tejidos donde se hace el intercambio, se elimina el oxígeno y capta dióxido de carbono para ser transportado nuevamente a los pulmones. Entonces, este cuadrito es lo que resume lo que vamos a llevar durante todo este periodo y las diferentes causas por las que se distribuye el oxígeno y el dióxido de carbono intercambiándose estos dos elementos importantes. Vamos a decir que la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que se encarga de transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. Vamos a hablar del efecto de Haldane, que es lo contrario al efecto de Bohr, ¿no?, que explica cómo la unión del oxígeno a la hemoglobina facilita la liberación de dióxido de carbono. No se olviden que el efecto de Bohr es cómo el oxígeno se facilita la liberación de este a través de los tejidos. En cambio, el efecto de Haldane es cómo el dióxido de carbono ingresa a los eritrocitos para ser intercambiado por oxígeno. Les voy a dar un ejemplo posterior. ¿Cómo funciona esto? Donde la hemoglobina tiene la capacidad de unirse al dióxido de carbono, pero esta capacidad cambia dependiendo si la hemoglobina se llena de oxígeno o no. Aquí tengo un ejemplo claro. Vamos a hacer de cuenta que esta fábrica de arena fina o de cemento son los pulmones. Esto va transportado y vaciado a la construcción, que serían los tejidos. Ya vaciado nuestro camión, se va a llenar nuevamente de, no sé, de piedra, de cascajo para ser llevado otra vez. ¿Qué sería esto? Sería el oxígeno, ¿no? Cuando se vacía aquí, sería la hemoglobina ya descargada va a captar dióxido de carbono y es nuevamente llevado a nuestra fábrica. Entonces esto es un círculo, es un ambiente que da círculos donde se explica cómo es el intercambio. En este caso sería esto el efecto de Bohr, ¿no?, cómo el oxígeno va hacia los tejidos, y el efecto de Haldane es cómo el dióxido de carbono se pega a la hemoglobina y regresa a los pulmones. Entonces, vamos a decir que la reacción oxígeno-hemoglobina, ¿no?, ¿cuándo sucede? Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, libera dióxido de carbono y esto ocurre en los pulmones. Cuando libera oxígeno, capta más dióxido de carbono, esto ocurre en los tejidos. Esto gracias a tres funciones bien importantes, que es la carbaminohemoglobina, que es cuando el dióxido de carbono se une directamente a la hemoglobina, por consiguiente se convierte en carbaminohemoglobina y se forma este compuesto para ser transportado hacia los pulmones y ser eliminado a través de la exhalación, ¿no? Este es en un 20 a 25%, pero tenemos un mayor porcentaje de cómo el dióxido de carbono viaja hacia los pulmones, que es transformado en bicarbonato. Este bicarbonato representa el 70% que viaja a los tejidos,
que viaja desde los tejidos hacia los pulmones, convertido en este compuesto y gracias a la enzima anhidrasa carbónica. Entonces, este bicarbonato nuevamente en los pulmones se transforma en dióxido de carbono y es eliminado. Y en un 5 a 10% el dióxido de carbono viaja directamente disuelto en plasma. Entonces, estas son las tres formas en que viaja el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Carbaminohemoglobina, el otro es a través del plasma y el último es el bicarbonato, que es más importante, que es en un 70%. Todo esto también ocurre con los cambios de acidez de la sangre durante este transporte. ¿Por qué? Porque cuando se forma el ácido carbónico a partir del dióxido, disminuye ligeramente el pH. No se olviden que el pH en sangre arterial es aproximadamente de un 7.4. Después de captar el dióxido en los tejidos, la sangre venosa presenta un pH cercano a 7.35. Ya en los pulmones, al eliminar el dióxido de carbono, el pH nuevamente vuelve a su pH normal, que es 7.4. Entonces explica cómo igual se mantiene el equilibrio entre el pH y la eliminación del dióxido de carbono. Nos habla también que en ejercicios intensos o bajo flujo sanguíneo la concentración de dióxido de carbono se eleva y puede ocurrir acidosis tisular. En este estado se determina una anomalía pulmonar que se llama disnea, que muchos de seguro tuvimos. Yo tuve, ahora les voy a contar eso, que es la incapacidad de ventilar lo suficiente de aire o intercambiar oxígeno. También se llama sed de aire, donde intervienen tres factores, que es la normalidad de los gases de la respiración, el esfuerzo máximo de los músculos respiratorios y el estado mental subjetivo. En este estado se desarrolla cuando aumenta excesivamente el dióxido de carbono en los tejidos. Entonces no se olviden que la disnea es la capacidad para ventilar lo suficiente. Vamos a pasar luego a los reflejos del aparato respiratorio. ¿Alguien tuvo disnea alguna vez? Sí, desplegada, ¿no? A mí me dio cuando tuve estrés y estaba hiperventilando de una forma adecuada. Cuando llegué a emergencias, ¿qué es lo que me dijo el médico? A ver, respire de forma lenta y normal, ¿no? Porque yo decía, no puedo respirar, pero estaba así. Me decía, a ver, tranquilícese, respire de forma tranquila. ¿Y qué es lo que no me ha hecho así? Me dijo, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿tiene alguna preocupación? Sí, le digo, estoy muy estresado. Entonces me midió los signos vitales y no encontró nada. Y esto vamos a tener igual en nuestra consulta. ¿Por qué? Imagínense llegar a su consulta y que ustedes tengan que realizar un tercer molar y el paciente esté hiperventilando. Y esté así. ¿Y qué me va a hacer? ¿Y por qué? Y aparte los familiares vienen toda la barra, ¿no? Papá, mamá, los hermanos, el abuelito. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Cuánto tiempo? Que le cuento que a mi sobrina le habían hecho y se le han hinchado así su cara. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tranquilizar al paciente, darle su tiempo, empezar a hablarles. No se preocupen que lo psicológico es muy importante y eso también vamos a llevar en prácticas. Todo lo que es fisiopatología del dolor, que es muy importante para nosotros, porque la mayoría de las personas tienen miedo al dentista, ¿verdad? Entonces tenemos que saber notar de un estado patológico a un estado fisiológico normal, ¿no? Para eso tenemos que tener todo lo que es el tensiómetro, el estetoscopio y medir todo lo que conlleva a la frecuencia cardíaca, ¿no? Y todos los parámetros de los signos vitales. Entonces es bien importante esa parte de la disnea que seguro ustedes lo van a ver en el consultorio. Vamos a hablar del reflejo del aparato respiratorio, que es el estornudo, que se origina en las vías nasales, que básicamente se produce por una irritación de las vías respiratorias, donde interviene el quinto par craneal, y el principal objetivo es de expulsar cuerpos extraños. Vamos a hablar del reflejo de la tos, que se origina en los bronquios y tráquea y son
muy sensibles al contacto excesivo de algún material extraño o irritación. Y esto refleja que se produzca este efecto. Se dice que se inhala aproximadamente 2.5 de litros de aire, se produce el cierre de las vías aéreas, la epiglotis y las cuerdas vocales, que también participan los músculos abdominales, se contrae conjuntamente con el diafragma, igual que los intercostales internos, y se hace una expulsión brusca. Las cuerdas vocales y la epiglotis liberan aire a 110 a 160 kilómetros por hora. Es por eso que también en tiempos de pandemia es prudente ponerse el barbijo, y eso yo les indico igual a los alumnos que están en clase de prácticas conmigo, para que se pongan barbijo y eviten el contagio a los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, justamente por esto, porque mira, la expulsión se hace aproximadamente a 110 a 160 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, el compañero que está al lado del que está resfriado se va a contagiar. No vamos a hablar igual del efecto del reflejo de la tos, donde la compresión intensa colapsa los bronquios y tráqueas en sus porciones no cartilaginosas, produciendo hendiduras por donde el aire pasa con rapidez arrastrando el material extraño. Donde mayormente vemos tos es el resfrío, ¿no? En un estado ya crónico es donde eliminamos flemas. Pasamos a ver lo que es el lenguaje, lo que ya más o menos nos compete a nosotros, lo que vamos a ver diariamente en nuestra consulta, y decimos que el lenguaje consta básicamente de dos funciones mecánicas, que es la fonación y la articulación. La fonación, que es la producción de las palabras del lenguaje que nosotros usamos, y de la articulación que sucede en la boca. Entonces, la fonación se da gracias a las cuerdas vocales, que las vemos aquí, que se encuentran en la laringe, ¿no? Estas cuerdas vocales van a hacer protrusión en las paredes laterales de la laringe y se van hacia la glotis para producir la voz. Entonces hacen protrusión en todo este sector. En todo este sector están las cuerdas vocales, hacen la protrusión y van abriendo y cerrándose, como en esta parte vemos, para que se produzcan las palabras. Vamos a hablar de la articulación y resonancia, donde los tres órganos principales son el labio, lengua, paladar blando. Igual nosotros tenemos una patología que vamos a ver bien común, como tenemos que notar cuando los pacientes no pueden hablar bien, vamos a ver que los frenillos son largos o son muy cortos, ¿no? ¿Saben qué son los frenillos? ¿No? Son una especie de tejido que hacen que la lengua funcione de una forma adecuada y también se extienda de una forma adecuada. Cuando vemos pacientes que no hablan bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver todos estos frenillos. Hay muchos pacientes que el frenillo es muy corto y no deja articular muy bien las palabras. Cuando vemos que en la cavidad bucal hay una presencia adecuada de frenillos, la lengua es de una forma adecuada, porque no se olviden también de la macroglosia, ¿no? Que es una lengua ancha y el paciente de por sí no puede hablar, incluso saliva mucho, pero si vemos que toda la boca está en un estado normal, ¿a dónde tenemos que derivar? Al fonoaudiólogo. Hay muchos pacientes que van a notar que tienen la boca normal, pero no pueden articular palabras. Yo tengo un familiar que por comer cosas muy suaves, ahora nos dan comiditas muy suaves, especialmente a los bebés, entonces no tenemos una buena articulación de palabras, ¿no? También juega otros factores, como que a los bebés ahora no se les, o a los niños no se les motiva a hablar de una forma adecuada. Entonces tienen que pasar, si es que nosotros no vemos patologías a nivel bucal, al fonoaudiólogo para que haga algún tipo de ejercicios para que el paciente pueda articular y pueda hablar de una forma correcta. Entonces los resonadores de la articulación del aparato respiratorio son la boca, la nariz, los senos nasales, faringe y caja torácica. Esto también se ve cuando tenemos algunos problemas
en la nariz o en los labios con pacientes que tienen labio y fisura palatina, igual no pueden articular bien. Entonces, todos estos parámetros tenemos que ver y atinge a nuestra carrera. Vamos a hablar de la ventilación pulmonar, que es el volumen de aire inspirado y expirado en cada respiración, que en promedio en la altura es 5 litros por minuto y en la costa es 6 litros por minuto. Vamos a hablar de la elasticidad mecánica del pulmón, ¿no? Que también se llama compliance pulmonar, que no varía en la altura. Obviamente, ¿qué es la elasticidad pulmonar? Es la capacidad que tiene de dilatarse y de contraerse los pulmones. ¿Por qué no varía? Pues porque obviamente no tiene nada que ver con la altura geográfica que tenemos nosotros a las personas que viven a nivel de la costa. Vamos a pasar a ver también los volúmenes respiratorios, ¿no? Aquí tenemos los conceptos, que son 4, que es el aire corriente, que es el volumen que se inspira y expira en un ciclo respiratorio tranquilo, el aire expirado de reserva, que es el máximo volumen que puede ser expirado después de una respiración tranquila, el aire inspirado de reserva, que es el aire que puede ser expirado después de una expiración tranquila, y normal, el aire residual, que es el volumen que permanece en los pulmones después de un esfuerzo expiratorio. Y vamos a ver la unión de estos, ¿no? Que son las capacidades pulmonares formadas por 2 o más volúmenes, que es la capacidad pulmonar total, ¿no? Que es la cantidad de aire que contienen los pulmones al final de una inspiración máxima, la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que contienen los pulmones después de una expiración normal, la capacidad vital, que es la máxima cantidad de aire que puede ser expirado, y la capacidad inspiratoria. Entonces, son parámetros que nos sirven mucho, más que todos los neumólogos, pero lo que tenemos que saber es esto, ¿no? La frecuencia respiratoria. Dijimos en la anterior clase que la frecuencia respiratoria normal está entre 16 a 20 respiraciones por minuto. En algunos textos menciona de 16 a 20 respiraciones por minuto. Ambos datos están bien, pero nosotros manejamos el de 12 a 16 respiraciones por minuto. Si vemos a nuestra altura geográfica, que es 3.600 metros sobre el nivel del mar, en un recién nacido tenemos de 60 a 70 respiraciones por minuto. 5 años, 26, de 15 a 20 años ya viene 20, y de 20 años para adelante 16. Entonces nosotros estamos en un parámetro de 16 a 20 respiraciones por minuto para un hombre adulto. Estas son las cifras que manejamos en la cátedra, y en la costa tenemos de 58 a 68 respiraciones por minuto, de 5 años 24, de 5 a 12 a 20 años 18 respiraciones por minuto, y de 20 años para adelante 14 respiraciones por minuto. Para la costa disminuye 2 frecuencias en todas las edades, ¿no? Esto es muy importante conocerlo, igual que la cantidad de eritrocitos sí es preponderante porque se estudia mucho y hay mucha diferencia a nuestra altura geográfica y al nivel del mar. Vamos a pasar, y según a esto vamos a tener alteraciones, ¿no? Denominaciones, que es la eupnea, que es la respiración normal, la taquipnea, que es la frecuencia respiratoria acelerada, la bradipnea, que es lo contrario, que es la frecuencia respiratoria disminuida, la disnea, que es la frecuencia respiratoria dificultosa, ¿no? O la sed de respiración que tocamos anteriormente, y la apnea, que es donde no se producen movimientos respiratorios. Con esto vamos a terminar todo lo que es aparato respiratorio. La siguiente clase vamos a avanzar lo que es aparato digestivo, que es igual una parte muy bonita. Aprovechen porque es